Bienvenidos de nueva cuenta. Hemos estado platicando mucho aquí acerca del problema del cambio climático, del clima, la variabilidad climática. Hemos mencionado algunas cosas acerca de sus impactos, pero da la impresión como que quién sabe quién está haciendo estas cosas, ¿no? Y pues da la casualidad de que nosotros hacemos muchas de estas cosas en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. ¿Qué estamos haciendo, Ceci y Víctor? ¿Por qué no platicamos un poco acerca de...? Bueno, estamos haciendo estudios para entender mejor qué procesos son los importantes como moduladores del clima. Y por ejemplo, un gran trabajo que se hizo, un gran experimento, fue el salir a medir cosas al Pacífico, porque el Pacífico y el Caribe son grandes moduladores del clima. Lo que pasa en los océanos nos importa. Y había que salir en barcos, salimos en los barcos de la UNAM, medimos la atmósfera con instrumentos especiales como ese globo que se ve ahí con una sonda, tomábamos mediciones de lluvia, era medio peligroso también porque de repente nos tocaban huracanes, ahí pueden ver cómo los huracanes en sus inicios pueden afectar mucho a las actividades, entonces medimos. Es difícil medir en el océano, por eso no sabemos mucho de lo que el océano es para nuestro clima, pero sin embargo lo hicimos. Toda esa información se colecta, se combina con modelos, a través de ello entendemos por qué a veces va seco, más cálido, etcétera, y tratamos de ver qué puede pasar en el futuro. Y ese qué puede pasar en el futuro se llama pronosticar, en el caso del mes siguiente o de la estación siguiente, y en algunos casos significa generar escenarios, les llamamos, qué puede pasar de aquí a 20 años, a 50 años. No es un pronóstico de que de aquí a 20 años va a llover mucho, sino es en qué rango de variaciones del clima estaríamos. Es parte de los estudios que hacemos y bueno, también hay gente que se dedica a analizar cómo cambiamos la estructura de la atmósfera, México cuánto contribuye a esa contaminación planetaria, México cuánto hace en colaboración con otros países. Ese experimento que vieron se trabajó con Estados Unidos, países de Centroamérica, de Sudamérica, etcétera. Estamos inmersos en una propuesta global de entender el clima, de saber hacia dónde vamos, y en este caso, en gran medida, la UNAM, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, es quien participa en todas esas iniciativas. Es interesante porque hasta además hay algo como de aventura, ¿no? Porque mucha de la gente que vimos ahí embarcada no tenía mucha experiencia marítima, ¿no? Yo les comento que cuando estábamos pensando en ese experimento y decíamos, tenemos que salir en los meses de verano al Océano Pacífico, a la región donde se forman los huracanes, varios de los investigadores se quedaban así, como que a mí me mandas en diciembre mejor, no en la época de huracanes. Entonces les digo de broma que tuvimos que invitar a un montón de estudiantes, porque son los que no están a veces muy conscientes de lo que puede pasar. Y experimentamos un huracán peligroso, pero es un poco de aventura, ¿no? Y eso a los jóvenes les atrae mucho. Si combinamos la aventura con ese conocimiento que se genera, bueno, estamos en A mí me gustaría cuando se ve ahí en la película, con esta cosa, el globo. El globo, ese es un globo que lleva una especie de mini estación meteorológica amarrada, y lo subimos casi 1000 metros y continuamente estamos midiendo los cambios que ocurren en la parte baja de la atmósfera, pero también soltamos otros globos que ven por ahí, que son unos globos grandotes que llevan otra estación meteorológica y que no tan solo nos dicen lo que pasa en la parte baja, sino en toda la parte de profundidad. Ahí está el globo, y además medimos en profundidad en el océano. También se ve por ahí en la imagen que alguien va a bajar un equipo al océano, es decir, queremos conocer lo que pasa desde el océano, desde el fondo del océano casi, hasta el tope de la atmósfera, porque son dos elementos que resultan en lo que conocemos en clima. Entonces hay que aprender a medir de todo eso, hay que estar allí en el barco, hay que hacer un poco de aventura, como decimos, y solo así es que podemos conocer más sobre el clima en particular de México. Una de las cosas que a veces que se le achaca a la gente y que de hecho hemos discutido nosotros con nuestros colegas internacionales, ¿no? Cuando hablan en teoría, ¿no? De que en relación al cambio climático, ¿no? Que hay que adaptarse, que hay que estudiar vulnerabilidad, y entonces hacen unos estudios complicadísimos y nunca se han acercado realmente. O sea, yo creo que tienen muy pocos de ellos experiencia
en acercarse realmente a la gente, ¿no? Y esto es una cosa que hemos tratado de hacer nosotros. En realidad nos ha costado mucho trabajo esto. Son diferentes niveles, ¿no? Porque si pudiéramos influir sobre los tomadores de decisiones y sobre los políticos, ellos pudieran instruir alguna política nacional que de repente se derramara y que de alguna manera llegara a todos los rincones del país. Esa es una cosa que no ha ocurrido, que parece que en algún momento ocurrirá, pero esto no ha ocurrido. Pero por el otro lado está esto de acercarse realmente nuestras experiencias interesantísimas, ¿no? Con los productores en... Sí, es como este nuevo estilo, digamos, de hacer ciencia que trata, que se llama de principio a fin. O sea, sí hacemos estudios de clima, nos interesan las mediciones, validar nuestros datos que reflejen lo que ha ocurrido y después empezar a introducir esos datos en modelos o en aproximaciones que nos digan qué pasaría con la agricultura, con el agua, con los bosques, como los mapas que estuvimos viendo sobre vegetación, sobre agricultura y sus impactos. Teniendo esos resultados, porque nos importa evaluar, o sea, desde la temperatura y la lluvia a la agricultura hay todavía un gran espacio de investigación que hay que llenar. Entonces, teniendo los escenarios ya específicos para agricultura, para bosques y demás, el siguiente paso es comunicar. Y ese probablemente sea tan difícil como hacer un pronóstico o un escenario de cambio climático. O sea, llegar a las regiones en donde están los tomadores de decisiones, los mismos productores, explicarles un pronóstico una y otra vez. O sea, en este proyecto que tuvimos en 97, 98 en Tlaxcala, hicimos como 7, 8 reuniones, porque no tiene por qué creernos, ¿verdad? Uno llega y dice, oiga, le va a cambiar el clima. Pues, ¿usted quién es, no? Entonces, ir construyendo esta participación y esta confianza mutua entre los productores, nosotros saber qué necesitan de clima. Yo puedo llegar con la lluvia y me dicen, pues yo necesito saber temperatura máxima, porque yo crío pollos, y la temperatura máxima, un pequeño aumento me mata todos los pollos. Entonces, saber que esa es la variable que le interesa, hacer el estudio histórico, el clima del lugar, y hacer proyecciones a futuro. En otras palabras, la dificultad está en que nosotros podemos hacer estudios y nos inventamos cosas que va a dar tales variables climatológicas y llegamos con el supuesto usuario de esa información y lo que le ofrecemos realmente pues no le sirve, ¿no? A él le sirven otras cosas, entonces hay que hacer otra cosa, ¿no?